por tener estos grupos de recreación que, bueno, ofrecen diferentes actividades, ¿no? Para la familia, bueno, para las niñeces y para los jóvenes. Bien, claro, Eso quería es un sumar. ejemplo perfecto, porque el turismo, digamos, es ahí un tema donde la recreación históricamente se desarrolló y muchísimo. Digo, el turismo hotelero, empresarial, recreativo, educativo, ¿no? Incluso hubieron muchos programas también de turismo social este, que también tuvieron muchísima presencia de técnicos y técnicas en recreación. Eh, Acá hice un listado, es un relevamiento que hice con Ana Gilardini, la rectora del Instituto de Recreación de Buenos Aires, de dónde hay carreras de recreación actualmente. Esto es más, como les decía, dirigido a profesionales de salud que están en diferentes hospitales, como para que tengan algún punto en el mapa donde buscar si necesitan personas que trabajen en el campo. Eh, las tres tecnicaturas que tienen en este momento matrícula abierta, esto quiere decir que reciben permanentemente inscriptos, son Ciudad de Buenos Aires, Tres Arroyos y Campana por ahora, ¿no? Eh, sí. Y La Plata también, perdón, Santiago, La Plata también, porque abrió la tecnicatura en tiempo libre virtual, no sé si estás al Ah, no tanto, estaba al tanto. y ¿De que matrícula empezó abierta? sí, está abierta, empezó este año y es virtual, concursada, ¿cómo se dice cuando es una cursada comprimida? ¿De Intensiva. régimen cerrado? ¿Cómo? Intensiva, decís. Intensiva, exactamente. Es una Bien. carrera cerrada que se hace a 3 años y que es virtual y que es con una cursada intensiva, donde se va 3 veces al año a La Plata específicamente para hacer esa cursada justamente intensiva de una semana, de todos los días, creo que es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y el título es el mismo de técnico en tiempo libre de recreación. Lo único que, bueno, tiene una gran cursada virtual. Buenísimo, Esta carrera Vanessa. se abrió recién este año y hay algunas materias que todavía no se cubrieron. Claro, Eso yo es lo que estoy al puse La tanto. Plata, pero no sabía que era de matrícula abierta, o sea que se va a seguir, digamos, va a seguir recibiendo todos los cuatrimestres estudiantes. No lo sé bien a Ah, ok, eso. está. Bueno, No lo sé bien. es para averiguar, pero bien, buenísimo. Bueno, ahora sí, vamos un poco a lo que es la experiencia en el Tobar García. Digo, es un caso, me parece que es más que nada ilustrativa en el sentido de que digo, es una vía posible por la que la recreación en este hospital se instituyó, ¿no? En 2008, mientras yo estaba cursando la tecnicatura en recreación, hubo una asociación civil que consiguió fondos de Italia para poder generar en las salas de internación del hospital una juegoteca, que se llamó el proyecto Mi Juegoteca. Para que se den una idea, la internación del hospital, que es donde yo trabajo actualmente, es un espacio donde niños, niñas y adolescentes van por situaciones que ponen en riesgo, digo, por algo de los padecimientos mentales puso en riesgo su vida o la de terceros, ¿sí? Entonces, por alguna cuestión de urgencia, estuvieron en situaciones de internación y por lo general son internaciones que suelen durar en un periodo normal, por así decirlo entre comillas, entre 2 y 3 meses hasta que el motivo de urgencia cesa y pueden pasar a instancias más ambulatorias, más insertas en la comunidad. Esto no pasa siempre, porque por lo general a veces cuando hay internaciones de estas características, socialmente la situación alrededor de estas infancias y adolescencias es compleja. Entonces a veces no tienen un espacio a donde regresar porque quizás hay mucha conflictividad en las casas, quizás necesiten la vacante de un hogar, quizás vienen de un hogar y estén esperando la vacante para otro. Entonces, en muchos de los casos de las internaciones en el hospital suelen extenderse porque están a la espera de que el Estado les asigne los recursos que necesitan para adaptarse en la comunidad. Acompañamientos terapéuticos, financiamiento para que puedan, no sé, hacer alguna construcción en la casa que les permita tener un espacio digno, bueno, diferentes cuestiones. De esto se encarga más el servicio social. Pero lo que pasa en las salas de internación es que hay una gran problemática del tiempo liberado, porque las terapias por lo general están concentradas en la mañana, los días de semana, y durante la tarde tienen
poca actividad y los fines de semana hay menos aún, ¿sí? Tienen actividades de algunos servicios, pero están mayoritariamente al cuidado de enfermería y en los casos de alguna crisis acude a la guardia permanente donde hay psicólogos, trabajador social y psiquiatras. Entonces, son tiempos difíciles los tiempos liberados, porque por lo general, al venir de situaciones complejas, donde quizás han sufrido situaciones de violencias, maltratos, abusos, etc., en ese corto tiempo de vida que tienen estas infancias y adolescencias, aprendieron a relacionarse con otros, ¿sí? De una forma bastante, quizás, mediada por estos códigos, ¿sí? Entonces, se observan a veces conductas de mucha violencia hacia los pares, o de mucha bulia, que es mucho desgano, ¿no? Pueden estar como sentados mirando un punto fijo mucho tiempo. Entonces, lo que intentamos hacer en esos tiempos, dentro de las salas de internación, es jugar, ¿sí? Hacer un tiempo distinto al de la rutina hospitalaria. Y eso es lo que empezamos a hacer desde el 2008, ¿sí? Ya al año siguiente empezamos a ir con practicantes de recreación, como les decía, del cuarto nivel de prácticas, y con muy buenos resultados, porque ya empiezan ahí a diseñar proyectos, intervenciones, empiezan como a pasar cosas muy interesantes. Ahora les voy a contar un poco más en detalle qué es lo que pasa dentro de una sala de internación, pero para hacer un poco este recorrido cronológico y tengan una idea, fue una experiencia que duró muchísimos años de forma autogestiva, con el apoyo del hospital, pero sin que el hospital nos prestara los fondos para poder realizarla. Entonces siempre conseguimos los fondos de diferentes lugares. Por eso en 2013 creamos la Juegoteca El Grillo, que era un equipo es esta foto que ven acá. Llegamos a ser 13, 14 personas, entre estudiantes de psicología, psicólogos, técnicos en recreación, estudiantes de recreación, psicomotricistas, estudiantes de medicina, narradora había una licenciada en artes visuales, una música, una profe de educación física que estaba dentro del hospital trabajando como profe, y ahí conformamos este equipo que era muy grande y como podíamos conseguíamos subsidios para poder sostener espacios de recreación dentro de las salas, con estos fundamentos, ¿no?, que les decía al principio. Entonces armábamos tríos pedagógicos e íbamos a intervenir en las salas y hacíamos diferentes proyectos muy bien recibidos por las salas aparte. O sea, era un clásico entrar a la sala de internación y que los chicos se nos vinieran al humo a gritarnos ¡Juegoteca! Y ya la cosa empezaba a armarse. Fundamos una asociación civil para poder conseguir mejor financiamiento. La realidad es que por lo general este tipo de sostenimiento de proyectos suele ser muy costoso en cuanto a tiempo, ¿no? Tiempo administrativo, de presentación de proyectos. Por lo general los organismos hay que saber bien a dónde acudir. Nosotros no teníamos mucha experiencia en eso, entonces siempre conseguíamos financiamientos que eran bastante inconstantes e insuficientes, aunque teníamos mucha voluntad. Tal es así que en el 2018 se empezaron a convocar desde la dirección del hospital, y también por mucha insistencia nuestra de instituir este proyecto, nombramientos a 3 técnicos en recreación. Entonces se llamó a concurso y el requisito excluyente para poder ingresar al hospital en ese concurso era tener el título de recreación y tiempo libre. Esto es inédito a nivel nacional, o sea, nunca un hospital público llamó a cubrir vacantes para técnicos en recreación. Entonces, bueno, es un recorrido de 10 años de intervenciones que llegó a este buen puerto, por suerte. Yo sé que en otros lugares, en otras localidades, capaz hay accesos más directos hacia intendencias, municipios, secretarías, y se puede acceder más rápido a los recursos. En la ciudad de Buenos Aires, al haber tanta gente y tanta demanda, es mucho más burocrática la vía de acceso al financiamiento. Entonces, quizás esto que a nosotros nos costó 10 años, en otras localidades sea muchísimo más sencillo. Esto es una hipótesis, hay que ponerla a prueba. Ahí está la invitación hacia ustedes. Bueno, ¿y cómo es nuestra tarea en el hospital?
se preguntarán, ¿qué hacemos ahí? Algo que nos caracteriza es que, como les decía, trabajamos dentro de las salas de internación. O sea, dentro del espacio de convivencia de las salas, que son muy grandes, tienen un gran patio, un salón de usos múltiples con comedor y habitaciones en la parte alta, es el espacio donde vamos a trabajar. Como les decía, el hospital tiene muchas terapias y muchos espacios, pero son todos afuera de la sala de internación. Entonces, nunca está la totalidad del grupo conviviente en una actividad. Bueno, esta fue siempre nuestra marca distintiva. Era ir a la sala y proponer algo, ¿no? O hacer algo con las propuestas de los chicos y chicas. Entonces, obviamente, digo, esto ya es algo, el ABC de la recreación, ¿no? Es una actividad voluntaria, ¿no? Nadie está obligado a participar, pero por más que no quisieran participar, estaban tomando la decisión de no participar, quienes estaban ahí en la sala. Entonces podían sentarse y mirar. Y algo distinto empezaba a pasar a lo que es la rutina hospitalaria, ¿no? Esto de recibir las diferentes comidas en un horario siempre igual, que el fin de semana no pase nada, o que pasen pocas cosas, ¿no? Bueno, algo de esto empezaba como a ser disruptivo y a armar cierta temporalidad distinta, ¿no? Por lo menos en ese momento donde intervenimos. 1 hora y 2 más o menos es el tiempo en el que intervenimos. Y otra cuestión distintiva que nos diferencia es que, independientemente de lo que sepamos hacer, las planificaciones y las dinámicas que planificamos están en función de los intereses individuales y grupales, ¿sí? No es que si yo no sé, me gusta tocar la guitarra, vamos a hacer un taller de guitarra, ¿no? Tratamos de abordar los intereses que hay en la sala. Por ejemplo, les doy un ejemplo concretísimo, que me falta la foto, tendría que haberla sacado hoy. Bueno, hace unos 3-4 meses, había un grupo de chicas muy interesadas en las artes plásticas. Eran buenísimas, hacían unos dibujos bárbaros y tenían ganas de hacer un mural. Entonces hicimos una serie de actividades para pensar qué mural podíamos hacer ahí. Abrimos con juegos que tenían que ver con preguntas, que pudieran ubicar qué cosas vieron o qué cosas les llamaron la atención cuando entraron a la sala de internación. Entonces hicimos un juego que era el de la cámara fotográfica, no sé si lo conocen, se hace de a duplas. Una persona tiene los ojos cerrados y la otra tiene los ojos abiertos, y va llevando a la persona con los ojos cerrados a un lugar, le tocas la oreja y ese es como el obturador de la cámara. Abre los ojos, le tocas la oreja de vuelta y lo cierra. Y así se iban regalando fotos de la sala, ¿no? Ese fue como el primer juego para abrir un poco el registro de las cosas que encontraron en la sala cuando llegaron. Hicimos después actividades con libros de arte, con libros de muralismo, empezaron a bocetar diferentes propuestas de mural y abrimos la pregunta de qué les gustaría dejar a ellas en la sala para las chicas que vendrán en un futuro. Y ahí pudieron como llegar a un acuerdo, armaron como una sirena con un mar atrás, con diferentes frases y poemas que una de las chicas escribía. Y como no sabíamos hacer muralismo, mi compañero y yo, trajimos una recreóloga amiga que es muralista. Entonces, ¿Ivana? Ivana. Ah, Sí, exacto. Y vino solamente el día de la realización del mural. Habíamos conseguido las donaciones para pintar la pared, conseguido la autorización de la directora, bueno, todo lo burocrático que implica la organización hospitalaria. Y lo único que hizo Ivana fue ayudar a la composición de los colores y darles algunos consejos. Pero el mural fue 100% pintado por las chicas. Después te mando una foto, Mel, y se las pasás porque la verdad que está re lindo. Si me lo pongo a buscar ahora voy a tardar un montón. Entonces, esto ilustra estos otros puntos, ¿sí? Estas planificaciones, las actividades, cuando empiezan a aprender en los intereses del grupo, llevan a diseñar proyectos. Y esos proyectos necesariamente implican otras disciplinas. Implican relacionarnos con otras personas que están ahí en la institución. Entonces, bueno,
yo no les quería contar lo del mural originalmente, sino otro proyecto que sí está sistematizado, ¿sí? ¿Qué quiere decir que está sistematizado? Que después de haberlo llevado adelante, que es un proyecto que hoy existe, que es el de salidas recreativas, em, lo presentamos en un congreso de salud de la ciudad. Hicimos este PowerPoint, que lo voy a pasar rápido para que puedan ver las fotos más que nada, pero hicimos un escrito, pudimos sacar conclusiones de la experiencia. Eso es sistematizar una experiencia, ¿sí? Que está bueno, la verdad que una vez que se lleva adelante un proyecto, en algún momento sentarse, escribirlo y compartirlo en alguna jornada de recreación, en algún congreso, en algo, es fundamental, porque estamos en un campo que es nuevo y está en desarrollo, es un proceso vivo, entonces esto es construir conocimiento, ¿sí? Es poder decir, bueno, esto que hicimos lo estamos validando, ¿sí? Lo estamos contrastando, lo estamos poniendo a discusión con otras personas, y bueno, es abonar a experiencias en desarrollo y un campo que se está creando y que es necesario. Entonces, sin irme tanto por las ramas, salidas recreativas. Y Vicente que de Martínez. todo, Sí, perdón, Santi, que de todos modos, vámonos por las ramas, dice uno, pero también esto que hablamos con, bueno, con los estudiantes, que veníamos también los otros días hablando con Vane, que venimos hablando, bueno, que la primera vez que fui al instituto súper emocionada, que hablé con también, porque dije la tecnicatura en recreación, y decíamos, bueno, sí, esta eh, posibilidad y esta alegría que me da por decir, bueno, hagamos este puente desde este propósito. Es un campo que se está construyendo, que se va construyendo día a día, no es un conocimiento de no sé, de sé cuándo, no sé dónde, estático, que ya está, es así. Entonces todas nuestras experiencias, como ya sea esta reunión, son las que van forjando el camino este que venimos transitando ahora, por suerte, también acá, cerca del mar, en Villa Gesell. Así que sí, es, es una rama que nos lleva por buen camino. totalmente, totalmente. Sí. Bueno, y en este caso, como les decía, que necesitábamos de otras personas para hacer esto, Ujú. lo hicimos con las compañeras del Servicio de Terapia Ocupacional Laboral, ¿sí? Estos nombres que ven acá abajo, ¿sí? Estoy yo y está Vicente Aguirre, que es el otro recreólogo que está en el hospital en este momento, y Victoria Rouco, Sabrina Castro y Julieta Sugasti son terapistas de terapia ocupacional laboral, que trabajan más con adolescentes, ¿sí? Y un poco el proyecto tiene que ver con salir del hospital, básicamente, para chicos y chicas que están durante mucho tiempo, esperando recursos. Em, las fotos que van a ver, que las voy a ir pasando mientras hablo, son fotos mayoritariamente sacadas por ellos en las salidas. Em, y las caras no están tapadas por una cuestión de privacidad, de respetar el derecho a la identidad de los chicos internados. Em, pero bueno, lo que intentamos en las salidas al principio, más desde esta lógica de adultos de decir, uy, ahora que podemos salir del hospital, vamos a intentar que vayan a las actividades del barrio. Y empezamos a rastrear, porque el Tobar García está cerca de un parque enorme que es Plaza España, que es donde vamos generalmente, donde son estas fotos. Eh, pero además hay talleres de títeres, hay un circo, hay un muralista famoso que trabaja ahí cerca. Y les presentábamos a los chicos una propuesta tras otra y decían, no, no quiero, no, no, dejate de hinchar, queremos ir a la... Y lo que querían los chicos cuando salíamos era estar en la plaza, tomando mate, abajo de un árbol, capaz llevar algún juego que hacían en la sala y llevarlo a la plaza y jugar ahí. Eh, y lo que nos dimos cuenta era que era un tiempo muy importante para ellos el, el tiempo de estar afuera, de que ellos pudieran decidir a dónde ir, de que pudieran decidir qué hacer, eh, y de con quiénes relacionarse, porque en la plaza había otros chicos y chicas, a veces chicos más chiquitos, a veces chicos de la misma edad. eh, Ahora está, bueno, cada tanto sí íbamos a lugares. Por ejemplo, esta es una cumbre de juegos callejeros, que es algo que no sé si Villa Gesell tuvo la suya ya a esta altura del partido. eh, pero es una intervención que es bastante clásica en Buenos Aires, pero que ya se fue como
contagiando a otros lugares del país y países limítrofes, que es básicamente cuando una organización de recreólogos y personas afines al barrio, a lugares de salud, a clubes, a lo que sea, decide durante una tarde cortar una calle y volver la calle una fiesta, volver la calle juego. Entonces lo que hacen es intervenirla con... perdón, ¿vieron cosas del Cujuca, Meli? Porque capaz estoy explicando algo que ya hablaron. Sí, Ah, les compartí el perfecto. Cujuca de la casona Humahuaca del Abasto de Perfecto. Buenos Esta es Aires. una especie de Cujuca que se hizo en Parque Patricios, que es otro barrio. Eh, y bueno, fuimos a estos eventos. El sábado, hace 2 sábados fuimos a otro también. Fuimos al Cujuca del Abasto. Del Con 25 de mayo. ese mismo, estuvimos ahí. Ujú. Conseguimos el vehículo del hospital, por suerte. Y bueno, esto. A veces sí vamos a estos eventos y a los chicos les encanta. Eh, Ahora están muy, muy enganchados con la murga. Venimos haciendo talleres de murga uno tras del otro por pedido de ellos. Tenemos bombo con platillo y vamos y hicimos nuestros propios tambores. Y ahora están queriendo llevar el bombo y el platillo a la plaza y se encuentran con otros chicos que están en murgas ahí y les enseñan algunos toques, algunos pasos. Como que empiezan a pasar algunas cosas en las salidas eh, que tienen que ver con lo que hacemos adentro, pero también ya el adentro y el afuera empieza como a fundirse. Em, Bueno, bueno, que medio que impensado si no hubiera sido por la intervención de la recreación en el hospital, esto es... ¿no? Y Y que es es tan necesario, digo, no sé, el alcance terapéutico, me imagino, enorme en relación a esto, a que el cuerpo físico, orgánico, espiritual, mental, emocional de las personas eh, vaya. hay un acuerdo explícito dentro de lo que Ujú. es salud mental y especialmente en salud mental infanto-juvenil de que el juego es fundamental. Algunos profesionales lo piensan como herramienta de intervención, pero no hay quien te diga que el juego no es importante. Digo, y por lo general, y acá hay una autora que es Graciela Yaines, que no sé si la trabajan ahí, eh, que critica el pensar el juego como instrumento, como herramienta. Ahora vamos a eso si quieren, que está bueno. Pero, pero un poco hay un reconocimiento explícito de todos los profesionales de que el juego es importante, pero nadie juega, porque no están acostumbrados a jugar. Juegan porque se encuentran con chicos que quieren jugar y van tratando de hacer con lo que pueden y así van ganando experiencia. Pero los chicos les enseñan a jugar a los adultos acá. Eh, entonces, cuando entramos como planta del hospital, eh, otro gran acuerdo explícito que es el de la interdisciplina, ¿no? Digo, no hay quien te diga que la interdisciplina no es importante en la salud, pero fue mucho más posible eh, con proyectos que tuvieran el juego de por medio. Eh, con el proyecto de Murga, las salidas recreativas, con el mural. Entonces empezamos ahí como a armar vasos comunicantes entre profesiones y entre disciplinas que capaz estaban como más segmentadas, ¿sí? Otra cosa que fue importante en el hospital, por lo menos, fue la pandemia para poder empezar a unirnos más. Eso también es importante. Porque ahí todos empezamos a trabajar adentro de la sala, más en comunicación. eh, pero hay algo ahí también del rol que tenemos ahí en el hospital que nos da como cierta cintura para intervenir. Em, Así que esto. Por último, me parece que está bueno esto, como recortar lo del proyecto de Murga, que les fui como nombrando. En el 2019, cuando entramos a la planta del hospital, hicimos una primera experiencia de Murga con los chicos y adolescentes. Las salas de adolescentes hacían sus ensayos y se pusieron como nombre de la Murga las alas del Tobar. Y los pequeños hicieron su propia Murga y se pusieron los dragones. Todo eso fue durante el verano del 2019-2020. E hicieron su presentación en el auditorio del hospital con murgas invitadas del barrio. Empezaron presentándose a ellos y cerró la murga Viva la Pepa, que es una murga del barrio. Eh, y 2 semanas después, más o menos,
empezó el aislamiento por la pandemia. Así que bueno, por suerte llegamos a darle un cierre a esto. Pero bueno, fue un proyecto que quedó ahí, quedó interrumpido, ¿no? Y bueno, 4 años después decidimos retomarlo con ganas. Y lo que tiene de interesante el tema de la murga porteña, por lo menos en Buenos Aires, es que muchos chicos y chicas vienen con experiencias de haber participado en murgas, o de haber visto, de haber ido a algún corso. Entonces cuando vos les propones hacer algo de murga, dicen, sí, sí, yo... Y aparte son eh, como muy vívidos esos recuerdos, ¿no? Sí, yo tocaba, mi murga era de tal color, era de tal barrio, nos llamábamos así, teníamos tal canción. Entonces, ya proponerles hacer nuestra propia murga hacía que pusieran su historia en juego. Y era muy, muy importante. Es muy importante porque esto está pasando hoy. Tienen sus propios saberes, les enseñan pasos a sus compañeros de sala, les enseñan toques. Hoy, por ejemplo, hay un problema en la sala de pequeños donde hay una situación de bullying, se llevan mal los chicos entre sí, pero el chico que está como en el lugar de chivo expiatorio es un gran compositor de letras. Y anteayer, mientras nos sentamos a escribir cosas para la murga, él se puso a cantar la canción de Charly García, Chipi Chipi Bom Bom, no sé si conocen. Canta hermoso aparte, y le digo, che, sí, hagamos nuestra versión de la murga, de Chipi Chipi. Y él ahí arrancó a improvisar una letra, yo agarré de la fibra la hoja y empecé a anotar, y le empezamos a cantar varias veces hasta que nos gustó cómo quedó, se empezaron a acercar los otros chicos, y digo, esa misma mañana se habían matado a palos, este nene había entrado en crisis, había roto la televisión, estaban aterrados los equipos tratantes, rehabilitación, todo. Y bueno, después de una actividad que arrancó muy tranqui, que fuimos como cuidando mucho como el tono, ¿no? De cómo iba progresando, terminamos todos cantando la canción que él había compuesto. Y el chico que le había hecho bullying lo había provocado, y que él evidentemente lo hacía por un tema también de inseguridad, porque no se animaba a dibujar y le costaba mucho hacer sus propios dibujos. Empezó a cantar la canción de él, pidió la letra para sentarse con la letra enfrente y aprendérsela. Entonces, perdón, voy a sacar el gato. Y bueno, cuando narramos estas cosas al equipo, que estaba esto como diciendo, reunámonos, es urgente, no sabemos qué hacer, cómo hablamos con estos chicos. Bueno, lo que empezamos a ubicar fue eso. Tareas concretas que dieron a creaciones concretas que lograron una línea de fuga. ¿Qué quiere decir esto? Que donde antes había dos chicos que lo único que hacían era señalar su aspecto físico entre sí, o entrar en tensión o entrar en pelea, por su imagen, por una cuestión de un par en tensión, lo que empezamos a hacer fue ubicar un tercer punto, una producción, ¿sí? Y esto vale para cualquier situación conflictiva, especialmente en infancias cuando la cosa está muy explosiva. Si podemos ubicar un tercer punto, sea una canción, sea una tercera persona, algo que arme distinto y le dé circularidad a esa escena. Voy con un ejemplo más concreto y paro acá, así me preguntan a lo que quieran. Hace muchos años, cuando empecé a trabajar en la sala de pequeños, hubo dos chicos que también estaban en esta. Tu mamá no sé qué, tu hermana no sé qué. Se estaban a punto de trompear. Yo estaba como metido en el medio tratando de que la trompada no aparezca, pero era inevitable, o sea, iba a pasar en cualquier momento, venía la piña de un lado o del otro. Y en un momento, uno de los nenes, antes de pegarle al otro, le grita, te voy a hacer pollo a la pomarola. No sé si ubican la frase, te voy a hacer pollo, que es algo que se suele usar en las barriadas, como bueno, cuando te voy a hacer pollo es la frase previa antes de, como te voy a hacer papilla, diría un mexicano. Bueno, te voy a hacer pollo a la pomarola, dijo. Y yo ahí me empiezo a reír.
Y me miraron los dos que se estaban por matar. Y digo, ¿en qué te estás riendo, chabón? Y les pregunté si sabían cómo se cocinaba un pollo a la pomarola. Eh, y, y empezaron a hablar de eso, de las cosas que sabían cocinar. Uno contó que le cocinaba a los hermanitos, el otro las recetas que sabía hacer. Y eran nenes chicos en situaciones de mucho hacinamiento, con muchos hermanos. Y empezaron a contar esto. Y ahí el tercer punto fue hablar de cocina y hablar de comidas. Y terminamos jugando a armar un restaurante con comidas de juguete y un delivery. Y esto se convirtió en un juego que a la semana siguiente retomamos y a la semana siguiente volvimos a retomar y apareció un teléfono donde se llamaba el delivery y uno se quejaba porque la comida estaba podrida. Entonces, y ahí volvía a aparecer el conflicto y los insultos, pero ya en otras coordenadas. Mediados por el juego. Exacto. Digo, ya Claro, y había... esto en común que aparece, que es lo que, perdón, Santi, ahí Sí, sí. me echando un poquito lo que venimos trabajando, que venimos hablando y pensando y reflexionando en las clases, también esto eh, del punto de encuentro, del punto en común, de los saberes previos. Justamente los otros días jugamos, creo que no sé si te conté, pero a partir de un trabajo que ellos hicieron, las respuestas las puse en el juego de los saberes, de repartirnos qué saberes ocultos cada uno trae que los demás no saben para compartir. Y Sí. empezamos a ver ahí lo que estaba en común. Y, y fue una de las clases también más participativas, a veces se cubre la voz entre uno, dos, tres, fue una de las clases también más participativas grupalmente, Sí. porque bueno, era traer estos saberes que los vinculaban acá, nos vinculaban a cada uno con la historia personal y que estaban puestos en la mesa para compartirse y hablando de esto, de prácticas de recreación educativa, en donde podemos entonces validar a estas personas que somos, por lo que traemos, que ponemos en común, cómo lo desarrollamos y tal. Un poco lo que pasó por lo del pollo a la pumarola. Claro. Estabas ahí atento a ver de qué agarrarte y fue genial. Pero Pero bueno, es estar ahí, estar ahí. y es estar ahí, realmente, Ujú. como que tampoco hay una receta para, Tal cual. digo, esto de, estás viendo ahí de qué agarrarte, digo, dónde encontrás el punto para salir y armar algo distinto. Pero una vez que lo encontrás, aparece algo que iguala, ¿sí? Que es una regla, algo en común, ¿no? Donde podemos encontrar ahí eh, algo que no tiene que ver, por lo menos, con el cotidiano, ¿sí? O que sí tiene que ver con el cotidiano, pero desde otro ordenamiento. Em, ya no hay una asimetría donde hay uno que está bardeando al otro, ¿no? Sino que ambos están en función de algo que los está anudando, ¿sí? En este caso, hablar de cocina. Digo, Ujú. situaciones así hay un montón, especialmente en la sala de pequeños que es más explosiva, más espontánea. Capaz con los adolescentes es más, la cosa tiene como otros condimentos, aparecen otras cosas. Eh, bueno, esto no sé si quieren que siga por ahí o quieren ustedes preguntar. Eh, Pablo, ¿querías decir algo? estás muteado. A ver, ¿vos podemos desmutearlo? No. Sí. Tenés que tocar el micrófono, ¿Podés? Pablo. Fíjate a ver si... A ver, de vuelta, fíjate. Sí, muteado. Ahí está. Ahí está. Estaba tocando el micrófono de la cámara. Me gustaría que nos expliques si tenés alguna táctica para poder hacer que un grupo de chicos, por ejemplo, que están alborotados, se, se, se coordinen entre sí para poder calmarse, Mm. para poder, no sé, para algo en común entre ellos para poder calmarse? ¿O qué tipo de cosas tendrás que plantear, hacer en grupo, ¿no? Para Bien. disuadirlo de seguir discutiendo. Está muy buena la pregunta. Y no sé si la puedo responder. O sea, por suerte y lamentablemente, o lamentablemente y por suerte, no hay recetas para esto, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Eh,
esto que vos decís, ¿no? ¿Cómo encontramos algo en común en ese grupo? Y como no todos los grupos son iguales, y no a todos los grupos les gusta lo mismo, es muy difícil encontrar un universal, ¿sí? Algo que pueda hacer que a ese grupo le interese todo lo mismo. Lo que sí te puedo decir, Pablo, que me parece que está bueno, esto que traes, es intentar primero con poco. Como buscar una regla pequeña, algo chiquito, ¿sí? Algo que, por ejemplo, en la sala de pequeños a veces cuando no les cuesta entender reglas o cosas muy complejas, muy complicadas, y la cosa, también hay que leer la situación, digo, ¿cómo se están molestando entre sí? ¿Cómo están rompiendo el encuadre, digamos, de la situación? Bueno, yo te puedo traer la experiencia de pequeños, que es que capaz se corrían para pegarse unos a otros y un poco en ese caos, capaz algo que puede ayudar es buscar la forma de ordenar el caos, ¿sí? ¿Y cómo ordenamos el caos? No sé, por ejemplo, en esta situación donde hay chicos corriéndose para pegarse, capaz es simplemente correr a uno, tocarlo y decirle tocado. Y salís corriendo. ¿Entendés? Y esa persona que está tocada ya es la mancha. Entonces tenemos ahí una regla bien simple, por ejemplo. No te digo que con este grupo la solución sea jugar a la mancha, ¿no? No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que capaz hay que buscar una regla chica, concisa, que pueda empezar a armar algo que ordene el caos, ¿sí? Un objeto, algo que circule, Sí, como pasó antes con la canción, por ejemplo, con la letra de la música, con la canción de este chico, ¿no? Bueno, te sumaste a eso y eso hizo que el otro se sume a eso. Un poquito más complejo, con jóvenes y estaban en trabajo no de ebullición, ya había pasado el caos, quiero decir, pero eh, una cosa importante, ¿sí? Si algo sí, funciona, porque capaz sí. esto, yo siempre recomiendo empezar con algo chiquito, porque después eso, si funciona, empieza a escalar, ¿sí? Y no Ujú, escala solo, obviamente, a veces tenemos que estar atentos a ver si aparece alguna idea que nos permita agregar una regla nueva, a veces la tenemos que agregar nosotros. Eh, Voy con el caso de la mancha, si ujú. termino con esta historia. Eh, Digo, una mancha te lleva, o en este caso llevaba, por ejemplo, para no estar corriendo todo el tiempo, porque en un momento te cansás, a poner una casa, un punto de descanso. Pero en un momento apareció en el grupo uno que empezó a caminar como un monstruo y era un zombie. Y entonces empezamos a armar la mancha zombie. Entonces ya no era sencillamente alguien que te convertía en zombie, ya era alguien que te comía el cerebro y te convertía en zombie. Entonces el último en sobrevivir a eso ganaba. Pero después apareció uno que agarró una pelotita que era la cura contra el virus zombie, y era el científico. Entonces, y ahí ya empezó a armarse todo un universo alrededor de eso. Eso es como que suma a lo que estás diciendo el tema de los juegos, es saber cuándo está en su máximo el juego y cuándo está por morir, en qué momento cambiarlo, porque donde muere el juego ya también se te descontrola un poco el grupo. Entonces es bueno, nosotros de nuestro lado de profe o de recreólogo, la actividad que estemos dando es también saber de que, bueno, ya cuando el juego está por morir o qué variantes ponerle, qué agregarle, estamos siempre observando la evolución que nos están dando los chicos. Vos te vas a dar cuenta mirándolos si el juego está para más, si está para ponerle una variante, si sumás otra mancha, si van a ser dos, o si decís, che, es la última, hacemos otro juego porque ya no está funcionando, ya se te están descontrolando, o ya estás viendo que estás perdiendo medio el control del grupo que tenés. Yo creo que en una problemática por ahí, si se te llegan a pelear y eso, lo más importante es que vas a saber resolverlo, o sea, porque la situación es como te puede pasar un montón de cosas. Es saber de que nosotros tenemos que mediar, o sea, uno, siempre el adulto terminás siendo sos vos, al chico o al grupo que estés dirigiendo, o sean adultos también que se esté generando una problemática, saber de que de nuestro lado es mediar, no nos ponemos del lado de nadie, pero poder bajar un poco el tema, la problemática y no ponerse a también ponerle más condimento, digamos, sino de que en un caso extremo de que se quieran ir a los golpes y demás, va más por ese lado y de mediador, digamos. Sí, sí, y hay varios temas ahí, porque esto que decís, Diana, es tal cual.
Yo creo que también algo de ir midiendo como el ritmo y la temperatura del grupo es algo que se va ganando en la práctica, me parece, más que nada. Digo, el hasta dónde, el cortar el juego antes de que se muera, todas estas cuestiones. Pero capaz, Pablo, para aportar, no sé si después vos querés contar un poquito más de este grupo en particular y lo pensamos juntos, pero hay algo que tiene que ver capaz con un encuadre base, ¿no? Y el encuadre, esto que dice Diana, como adultos mediadores o facilitadores, poner el encuadre, ciertas reglas básicas que de no cumplirlas se rompe el juego, se rompe el círculo mágico, y todo esto que podemos construir, digo, si estamos jugando la mancha zombie, pero de la nada un pibe le mete un roscazo a otro, y se lastima físicamente y empieza a llorar, bueno, se acabaron los zombies, se acabó la cura, se acabó todo, digo, se cortó la magia ahí. Entonces, ubicar a veces, antes de empezar, 2, 3 reglas básicas, no lastimamos ni no nos lastimamos ni lastimamos, cuidamos el cuerpo del otro, no rompemos el material, no sé, buscar ahí como 3 o 4 acuerdos, como para poder salir a jugar, es clave. A veces está bueno, primero, digo, cuando es un grupo que no está habituado a jugar, empezar con algo que descoloque y que abra algo del juego. Te tiras unas pelotitas a uno para que la agarre, no sé, por poner un ejemplo. Pero una vez que la cosa engancha y hay cierto disfrute en esto, Poner las reglas. sí, ciertas reglas básicas que sin eso no podemos seguir. No sé, Pablo, si esto que estamos hablando sirve porque parece que es como una situación un poco... Siento que se hace en un callejón sin salida por cómo lo nombraste. La verdad es que no, yo hablo así serio, no, no es por nada en particular, pero acá cerca de mi casa hay un centro comunitario que, bueno, antes era un centro comunitario, ahora alojan a chicos de padres divorciados. Y entonces tenía planeado, no ahora, justamente ahora ya, pero digo, en un tiempo ir allá e impartirles algún conocimiento que nos brinde la materia en sí, ¿entendés? Buenísimo. Entonces digo, ante una situación como esa, ¿qué problema se me puede llegar a presentar? Y la verdad que me daba un poco de miedo encaminarme con ese proyecto porque soy todavía un tanto inexperto. Mira, mi consejo es que siempre que tengas cierta... Porque, a ver, una cosa sí es la cancha, las horas de vuelo, ¿no? Pero otra cosa es, digo, lo que más te puede garantizar como que la cosa más o menos fluya y salga bien es tener una planificación, ¿sí? Si vos podés planificar un inicio, un desarrollo y un cierre, después te vas a ir dando cuenta sobre la marcha que podés respetar eso que planificaste o ir cambiándolo, ¿sí? Esto ya tiene que ver con la cintura que vayas sintiendo y tiene que ver con la práctica. Pero si vos ya tenés una estructura de inicio, desarrollo y cierre, eh, donde vayas cuidando estas cosas de que la actividad vaya escalando de a poco y terminando en algún momento, yo creo que eso también te va a servir para sentirte seguro, ¿sí? Porque la actividad empieza cuando la empezamos a pensar. Después, bueno, una vez que estamos ahí ejecutándola, no estamos pensando en la planificación. O capaz que sí, en algún momento. Lo que cuesta es empezar, ¿no? Eso lo sé. Pero ahora me dijiste que me estás diciendo que hay que planificar un poco. Y hace un rato cuando comenzaste a hablar, dijiste que hablemos con cada chico sobre qué cosas le gustaban y qué cosas no. Y ahí se me puso la disyuntiva, como diciendo, ¿qué hago? Al final hablo con el grupo o planifico Bueno, pero la, la vos situación. podés planificar tu forma de preguntar, por ejemplo. Conocerlos. Esa puede ser Claro, la planificación primera, ¿no? claro, si la primera actividad, tu objetivo puede ser conocer a los chicos y que te conozcan, ¿no? Entonces, para eso puedes armar un juego de preguntas sobre vos, un verdadero o falso, ¿no? Y que ellos armen también sus propios verdaderos falsos, ¿no? Digo, te estoy tirando en el aire, ¿no? Eh, pero podés pensar dinámicas que tengan que ver con conocer lo que les gusta, ¿sí? O sea, vos podés mediar todo a través del juego.
No necesariamente sentarte y hablar con los chicos, sino que ya podés plantearlo de entrada como un juego. Digo, es Como el juego que, por ejemplo, los otros días hicimos en clase, ¿te acordás, Pablo, de decir, hicimos el juego del cartero? Tengo carta, que ahora los chicos en la escuela me dicen, jugamos a Me Llegó un WhatsApp, que las chicas también, ahí que hablaba Dai y está con Cami, que son profes, dicen que ahora juegan con Me Llegó un WhatsApp. Yo llevo el sobre y sigo con el cartero. Pero lo hicimos en el instituto los otros días, antes iniciamos la clase tengo carta para los casados, tengo carta para los que prefieren el dulce ante el salado, tengo carta para los que tienen hijos, tengo carta para y ahí saltó River, Boca, empiezan a saltar las cuestiones, y se empiezan a armar, y en un rato empieza a poder resolver esto y empezar a conocerse, planificar un juego para conocer. Por ejemplo, ese que hicimos, ¿te acordás, Pablo? Los otros días. Y lo lindo de ese juego es que lo podés ir llevando para el lugar que vos quieras. Digo, capaz podés empezar con preguntas muy superficiales, como... Bueno, lo hablamos eso también, que decía Claro. Gustavo. Bueno, hay que tener en cuenta, ojo, lo que vas a preguntar depende del grupo que estás, en el contexto, y claramente, sí. No, y si tu objetivo es saber las cosas que les gustan, ¿sí? Capaz arrancás preguntando carta para los que les gusta la milanesa con puré, o los que bailan cumbia, y después sí, bueno, carta para lo que les gusta jugar a la mancha, digo, si el objetivo de tu actividad es conocer qué cosas les interesa a los chicos, y que vos puedas después como levantar información para después armar otra planificación. Bueno, Dividirlos en grupo, ¿no crea rivalidad entre ellos? No. Ya, no necesariamente. En realidad la rivalidad no es mala per se. Digo, acá ahí nos metemos en otro en otro debate que está buenísimo, porque a veces se hacen muchos antagonismos entre la cooperación y la competencia. Digo, cuando hay un equipo contra otro equipo, los equipos entre sí están cooperando y están compitiendo entre los otros, pero en esa competencia y en esa rivalidad hay ciertas reglas que marcan eso, entonces es una rivalidad que hace que los chicos se pongan a prueba a sí mismos, pongan a prueba al otro, prueben sus propios bordes, ¿sí? Digamos, si algo genera problemas en la salud mental de las personas, muchas veces, y más en esta época, es el desborde, ¿sí? Entonces la rivalidad en esto es muy saludable, cuando podemos generar una rivalidad sobre cierto encuadre, donde haya consentimiento, donde haya consenso sobre ciertas reglas. Entonces ahí nos ponemos a prueba y probamos nuestros bordes, ¿sí? Con los bordes del otro. Entonces es muy importante en esto la rivalidad. Es fundamental incluso que la estimulemos en el buen sentido, ¿sí? Y como dice Diana, si vamos a fomentar una rivalidad, después tenemos que poder salir de eso y volver a encontrarnos, y salir así como entramos en eso, tenemos que poder salir, ¿se entiende? Que es lo que a veces incluso en nuestra cultura no pasa con las rivalidades. Pienso en el fútbol, en las hinchadas, digo, a veces pasa que no se sale. Yo quería sumarle algo a esto que planteaban sobre lo que les gusta, sobre lo que no les gusta. Nosotros hicimos algunos juegos que tenían que ver con eso al inicio, que era, por ejemplo, uno era el de la silla, ¿se acuerdan? Que decíamos cambien de lugar todos los que no les gusta o los que les gusta, partían de los intereses que tenía cada uno y al mismo tiempo íbamos registrando de alguna forma los intereses que tenía el resto. Ese uno y otro el de juego de presentación que hicimos de a pares, que nos teníamos que presentar digamos, el otro me presentaba a mí y yo presentaba al otro. Y en eso aparecía eso que te gusta hacer y eso que no te gusta hacer. Esas son quizás algunas cuestiones que uno no registra en un inicio, pero el docente ya va haciendo un diagnóstico con los juegos que va presentando. Quizás desde ese lugar, como para sumarle un poquito y que se haga memoria, ¿no?, sobre cosas que ya fuimos trabajando, pero ahora quizás más justificado desde la teoría o desde estas propuestas que están planteando, se pueden traer y tener ahí como un recurso o como un inicio de actividad, ¿no?
para Igual, ver ahora que lo que arrancamos nos con el funciona. fichero, es como más práctico también. Entonces lo vamos separando dependiendo qué es lo que se va a necesitar. Entonces ahí juegos de Claro. bienvenida o rompehielos, ya vamos cada uno, podemos ir anotando porque la profe lo envió, entonces todos tenemos el mismo y vamos a ir sumando juegos, tenés ideas. Entonces si buscas de bienvenida, si te fijas en el fichero, es como una ayuda a memoria. Después te vas a terminar acordando porque en algún momento te van a salir solos y vas a decir en qué momento me salieron 1000 juegos y no los tenía ni pensado. Pero Sí, bueno, y yo creo que al la mejor principio, forma de bueno. memorizar los juegos a veces es jugándolos, ¿no? Digo, porque te sentás, te juntás con tu pareja pedagógica y decís, bueno, a ver, este grupo, ¿cómo lo puedo pensar? Y ahí se te vienen a la mente, después de haber jugado varias cosas, decís, yo creo que algo así podemos hacer, pero podemos cambiarle tal cosa. Pero en ese Entonces, sentido, como recreólogo, sí o sí tenemos que jugar. Para mí es clave sí. jugar con los chicos. O Y sea, además está buenísimo. proponemos el juego y jugamos con ellos, siempre y cuando teniendo, bueno, no sé, si es una mancha, no me voy a esconder yo también, sino que tengo que ver para dónde se fueron los nenes y no perder a nadie de vista. Pero bueno, siempre encontrarle la vuelta y participar y jugar, que eso es lo que hace que ellos también se suelten. No hay nada más lindo para un nene que un adulto esté jugando con ellos. Como que lo ven por ese lado también. Sí, igual yo lo pensaba en este sentido. Digo, está bueno jugar con los participantes con los que jugamos. A veces es importante tener el rol de coordinación y estar y que sean dos roles distintos. Ojo, yo lo pensaba en el siguiente sentido. Está bueno jugar entre nosotros. Digo, entre nosotros Ujú. adultos. Porque a veces pensamos y infantilizamos el juego y decimos, no, el juego es importante que estimulemos el juego en los chicos, ¿no? Pero si entre pares, no sé, fuimos a una jornada de recreación, hicimos un taller, hicimos juego espontáneo, después fuimos a un Cujuca, otros coordinadores nos enseñaron otro juego y jugamos con adolescentes y con viejos. Y esos juegos, esas marcas nos quedan en el cuerpo, ¿sí? Son juegos que después vamos a poder coordinar con otra impronta, porque es una impronta donde vamos a transmitir mucho mejor lo que queremos que el grupo haga, porque lo vamos a llevar en el cuerpo, es distinto, digo, es algo que no se puede nombrar, digo, por más que le dedique otra media hora a esto, lo importante es, para mí en este sentido, Diana, es importante jugar, como tratar de encontrar nuestros espacios también de recreación. Y si no hay, hacerlos. Sí. Y le sumo algo más a esto que estaba diciendo con respecto al rol que hacemos nosotros, creo que tiene que ver con el propiciar el juego o invitar al juego, proponer el juego por un lado, otro participar y otro poder observarlo. Sí. Que fueron cosas que se fueron diciendo, pero bueno, para que no queden como separadas, sino que es todo aparte de un mismo rol. Estamos como moviéndonos en esos 3 puntos que creo que son pilares para nosotros poder proporcionar una actividad lúdica y que realmente eso pueda crecer y pueda avanzar y pueda realmente dar sus frutos. A mí lo que me gusta mucho de la recreación es que es una práctica profundamente científica, en el siguiente sentido. No es que planificamos, hacemos la actividad y nos quedamos con eso, sino que haber hecho la actividad después nos hace volver al papel, a hablar con nuestra pareja pedagógica, a pensar en lo que pasó, a usar las diferentes herramientas teóricas que tenemos, a analizar lo que pasó ahí en ese grupo y a volver a pensar una nueva planificación. ¿Sí? En esto digo que es profundamente científico, es una praxis. ¿Sí? Todo el tiempo estamos yendo de la teoría a la práctica, de la teoría a la práctica. Entonces hay algo ahí que es muy artesanal al mismo tiempo, ¿sí? Porque en cada grupo los procesos se van a dar de formas distintas. Capaz sí podemos pensar ciertos lineamientos generales, esto que les decía, ¿no? Que los participantes se apropien de su tiempo, ¿no? Digo, esto es quizás un fundamento hasta filosófico, ¿no? Un posicionamiento de la recreación más general, pero digo, sobre ese posicionamiento cada grupo hace su experiencia y cada experiencia es distinta entre sí. Por eso es un trabajo científico y artesanal el que hacemos como técnicos Sí, artísticos. hablábamos también la última clase en unas tarjetas que, tomando el juego de las técnicas participativas de la educación popular que veíamos en el instituto, que llevé también, el momento de la evaluación.
ordenamos según nos parecía el momento del diagnóstico, el momento de cranear las ideas, el momento de evaluarlas, el momento de diferenciar y ordenar los roles, considerar el tiempo, los materiales. Bueno, volvemos a la planificación que le hablabas a Pablo hace un ratito, estamos Sí. metiéndonos un poco con eso. También. Ujú. Nosotros desde juego todavía no llegamos, como que estamos en la práctica en sí, de proponer y ver cómo también cada uno trae su juego, ¿no? Piensa su juego en su casa, lo trae y piensa de manera inclusiva en el juego. Y entonces ahí creo que se da esto eh, de la variedad, ¿no? Ujú. Y bueno, esa es la idea, que por ahí vayan repensando el juego, pero desde la misma práctica y desde el jugarlo. Lo que planteaba un poco Santiago, ¿no? Estar ahí en la experiencia, vivencia. Y Después vamos a empezar con los proyectos en sí, cómo son y cómo claro, se arman. porque aparte lo Pero para que lindo se que tiene... sepa por cómo vamos. Perdón, no te quería interrumpir. No, está bien. No, que lo lindo que tiene estar empezando esta carrera es volver a jugar, ¿no? Digo, para Ujú. mí es lo mejor, digo, y están arrancando, y en ese estar arrancando, está buenísimo que las materias que estén empezando ahora tengan que ver con coordinar algunos juegos, pero poner el cuerpo en juego, volver a jugar después de no sé cuántos años, hace no sé si están jugando o no en sus vidas, pero Ujú. bueno, a mí cuando arranqué la carrera de recreación, hacía 10 años que no me presentaba en una ronda y hacía algo en relación a poner el cuerpo en juego. Entonces digo, empezar a desempolvar primero uno Ujú. es algo que es clave cuando están arrancando la carrera. Después sí, es esto. Después verán cómo diseñar un proyecto a largo plazo. Bueno, hoy capaz fui con algo como demasiado bloque así, pero está bien, creo. También está Ujú. bueno. No sé, ¿cómo venimos? Bien, a ver, ¿qué hora es? Bueno, nos queda un ratito, unos 20 minutos para ser exacta, 22 para ser exactísima. Yo Ujú. quiero saber qué Sí, opina Damián de todo esto. sí, iba a preguntar algo, sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. No, en un principio agradecerte a vos, Santiago, a Melissa y a Vanessa por trabajar en esta reunión que para mí fue buena, es interesante. A Pablo por su participación. Y con respecto a esto que ustedes decían del diseño, ¿no? En segundo año hay una materia, por lo menos en el plan de la provincia, en segundo año está la materia de diseño de De proyectos, proyecto. eh, que está interesante. Así que, bueno, no sé ahí Gustavo qué dice, pero a mí me da la sensación de que lo fuerte es que se labura a través de las artes, el juego. Ujú. Y también se vio lo que él plantea, la posibilidad de estar en espacios donde uno puede dar un poco más que solo entretener o pasarla bien. Eso para mí fue rico y hay que empezar a trabajar el proyecto del perfil de la carrera también por ahí, Ujú. sumarle esto, ¿no? No solo el turismo, no solo la parte hotelera, porque es fundamental para nosotros formarnos en eso, pero sí poder, en invierno somos más de 40.000 personas acá, con muchas problemáticas, y tu experiencia en el hospital me parece que nos recontra sirve. Eh, y aparte vimos como los chicas y los chicos ven de Melissa, vimos un perfil formado que sostiene la carrera, la defiende, la, la transmite. Así que desde todos esos lugares me pareció muy linda el encuentro. Gracias, Damián, gracias. Y está muy bueno el reconocimiento de que sea una necesidad para la población de allá. Digo, más allá de la necesidad productiva en el turismo, que
que es una necesidad humana, ¿no? Me parece muy, muy fuerte esa afirmación. Sí, yo ayer les decía que me daba el ejemplo también del profesorado de educación física. Son propuestas muy interesantes. El problema es que hay que tomárselo en serio y lo que dicen los fundamentos, eh, tomarse el desafío de lograrlo, que no es fácil. Cuando te dice que las propuestas tuyas pueden cambiar o pueden hacerle clic al que está en esa reunión y no decir qué pérdida de tiempo lo que hice acá, ahí me parece que uno ya está avanzando y logrando un objetivo como tiene esta carrera, ¿no? Si se la toma a la ligera y lo único que quiere es cubrir 2 horas que lo contrataron para que, digamos, divierta o pasen el tiempo la gente, qué sé yo, va a ser medio vacía la cosa, pero si empezás a tener herramientas para hacerlos reflexionar esto que en un comienzo dijeron, lo importante que es, o los alumnos y las alumnas están diciendo que con Gustavo Churrupit, con Gastón Churrupit, están trabajando sobre el concepto de tiempo libre, y que es complejo pero muy interesante, la cuestión de que socialmente no se trabaja como se tendría que trabajar por el bien de la salud y de las personas y de los grupos, ¿no? Es como que no se quiere trabajar socialmente, los intereses que hay dando vuelta hacen a que no se trabaje mucho el concepto del tiempo libre, ¿no? Les contaba que una señora se jubila hoy, ayer, el año pasado, y hoy, después de 5 o 6 meses, no sabe qué hacer. Y esa es una falla de la sociedad, de que en su proceso no le enseñamos, me hago cargo como parte de la sociedad, que uno tiene el derecho a tener ese tiempo para pensar en uno, para divertirse, ¿no? Jaureche dice que las luchas también se hacen con alegría, o la alegría y la felicidad es fundamental para vencer. Así que, bueno, para mí es una carrera interesante, la estamos abordando ahora de a poco en el instituto. Es linda. Ahí Pablo ayer me decía, pero y puede quedarse, puede volver. Es la experiencia nuestra de esta corte, va a determinar si la continuamos, si la volvemos a pedir, ¿eh? Pero la provincia apuesta mucho a esta carrera. Desde el 22 que le está haciendo mucha propaganda y bueno, estamos viendo que es interesante. Bueno, gracias. Sí. No sé si del grupo de estudiantes hay alguien más que quiera preguntar algo, hacer algún comentario. También había, creo que entró Filomena en un momento, estás por ahí, que también es otra docente del instituto, Santi, Filomena. Bueno, también está ella embarcada en esta tecnicatura, que tiene la materia prácticas 1, si digo bien. Bueno, así que está bueno. Acá estamos 3 docentes, un directivo, Bien. el amigo Yo y los lo que estaba estudiantes. pensando fue que
ahora por lo que llevamos, comprendo que es el primer año tiende a ser aburrido, tiende a ser monótono y todo lo que quieras. Ahora, pero en el segundo año empieza el movimiento con el tema práctico, ¿no? Que eso es más o menos lo que imagino que me ayudará a desenvolverme. Tiende a ser monótono y aburrido, ¿a qué te referís? Para vos, ¿a vos te está pasando Porque, eso con la carrera? no, porque, por O, ejemplo, habían como 25 personas anotadas para empezar el curso. Empezaron un montón de personas y de ujú, a poco fueron desapareciendo. ujú. Entonces, digo, capaz que para motivarnos, eh, el año que viene, ponerle, ¿cómo hacerle el tema práctico o algo por el estilo? Bueno, por un lado, respecto a la cantidad de estudiantes, yo no sé, la verdad es que desde que arranqué la primer clase, era medio que no sabíamos si arrancamos o no arrancamos, que pudimos empezar por suerte y estamos trabajando en esto, eran más o menos el promedio de personas que son ahora, 11, 10, 12 estudiantes. La verdad que, por el contrario, veo que vienen sosteniendo eh, la cursada desde mi materia. Hablo desde mi participación, desde lo que conozco, desde que los veo y cuando la verdad que algunas personas por motivos laborales a veces no alcanzan a llegar o no llegan, avisan, de todos modos cumplen con los trabajos, se ponen al tanto y algunas, bueno, leen más, menos, esto sucede generalmente. Y esto que decís de lo práctico es esto, también que les decía una vez, hay que tener paciencia, un poco de paciencia, ¿no? Porque en realidad como decía Santi, vamos a poner el cuerpo en juego nosotros primero, después de no sé cuánto tiempo que tal vez no nos dedicamos a tomar una hoja y pintar, a leer un texto y eh, de repente crear una poesía, de repente hacer un juego y de repente empezar a hablar, como también hablamos en tiempo libre y recreación, que así se llama esta materia que allá la conocemos como problemática del tiempo libre y recreación en el instituto en la ciudad. Eh, hablar, empezar a problematizar justamente todos estos conceptos y a internalizarlos y a empezar eh, a decir qué es el tiempo, qué es no, que parece como tal vez esto que decís, cuándo vamos a practicar, pero bueno, vamos a pensar Meli, pero hay realmente, una... tenemos tiempo libre, qué es el tiempo libre, qué obligaciones tenemos, qué hacemos ahí, y todas estas cuestiones que son teóricas y que se ponen en discusión fundamentales y que son maravillosas que estemos pudiendo hablar de esto, ¿no? había una mano levantada ahí de Sí, Maca. perdón. No sé si... Maca, sí, Ah, bien. hola Estás Maca. muteada. ¿Te desmutea Maca o desmuteo yo a Maca? No sé si podés desmutearla, se tiene que desmutear. Ahí va. ¿Podés? Acá. Sí, no, yo justo levanté porque usted dijo de las faltas y todo eso. Y dije No, yo, pero lo digo desde el compromiso, digo, si hablamos de tu claro, caso en especial, siempre lo tuve en cuenta por tu trabajo y siempre estás comprometida y Yo creo que... y, Sí, perdón. no me y refería a con- las faltas como no, un no, no, sí, problema en sí. este caso. Y con respecto a lo del suicidio, sí, yo laboralmente he visto y han habido en 3 meses, en por lo menos lo que es el partido de Pinamar, ¿no? Hubieron 7 y de edades entre 25 y 50 años aproximadamente. Si en algún momento les interesara conversar más en profundidad sobre esto, podemos pensar otra instancia. Yo creo que hoy ya nos quedamos sin tiempo, pero hay bastante para hablar de ese tema. O sea, Sí. esto yo ya más desde la salud mental puedo capaz aportar algunas cosas, pero creo que, y esto es una convicción ferviente, desde la recreación se puede hacer muchísimo Ujú. para la prevención del Sí, tiene suicidio. mucha importancia, Sí, muchísima. pero sí me parece importante que, digo, si es una problemática social tan fuerte, con tantos casos, que puedan encontrar espacios para pensar sobre esto y estrategias de abordaje, es clave. Esto, digo, si quieren pensarlo o gestionarlo ustedes como estudiantes de esta carrera,
como institución, como municipio, esto ya, pero me parece que es clave atender esto. Y sin distinguir estatus económico, ¿no? Porque han habido dos que eran dueños de dos librerías acá, uno de otra tintorería, y después, bueno, también desempleados y todo. Es como que ya cuando uno se siente mal, es como que directamente no perdona la depresión. No importa si tiene, no tiene, si deja de tener, cuántos años tiene. Bueno, esto que traes, simplemente como para fusionarlo con un concepto primero que empezamos a trabajar, como decía Vane, traer todo esto a lo que pasó en la clase, esto que está sucediendo y este dato concreto de la realidad que nos sucede, abordamos el concepto de alienación y empezamos a pensarnos en conductas alienadas y qué pasa en ese tiempo y por qué esto que hablas del consumo masivo, del consumo eh, del consumo, que en el tiempo libre consumo, ¿no? Entonces, este espacio, entonces nosotros nos estamos empezando a dar, ustedes como estudiantes sobre todo, a pensar, yo en este tiempo voy por acá porque estoy alienado, o estoy alienado porque tengo estas conductas que no me permiten, eh, no tengo la práctica instaurada de poder realmente conectarme con sentir qué quiero hacer o qué no quiero hacer, como algo muy básico. Y después me llevo en el tiempo y a casos y en circunstancias diversas llegan a la depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Como decía, hoy dame un jubilado, termina de trabajar. ¿Pero en qué momento de la vida transitó la posibilidad de pensar, de sentirse y de sentir pensar qué hacer en su tiempo liberado, ¿no? Hay algo importante igual que está bueno tener en cuenta, porque digo, es cierto que hay algo muy fuerte en relación al lazo social a la hora de pensar una depresión, a la hora de pensar, bueno, qué pasa con los vínculos de cuidado, qué lugar ocupa esa persona en el deseo de los demás, ¿no? Y todas estas relaciones se arman necesariamente con, con otros, se arman en espacios concretos, en intervenciones concretas, y también es importante tener en cuenta que así como un psicólogo o un médico no tiene herramientas en recreación, necesitamos también a veces herramientas de profesionales de salud para poder atender estas problemáticas complejas, ¿no? Esto es la interdisciplina, ¿sí? Es poder reconocer cuál es mi mirada de esta problemática, que es compleja, y qué otras miradas necesito para poder generar una intervención que permita abordar esto, ¿sí? Y para eso necesitamos de otras personas, de otros saberes y de profesionales. Igual mismo a mí me pasa, me ha pasado varias veces que he ido, bueno, yo soy policía, he ido a llamados, Sí. que en esos llamados dicen que la persona se quiere suicidar, nosotros decimos tentativa de suicidio, y hemos abordado los lugares y, por ejemplo, en una de las veces me pasó que me encontré con una persona que se había empastillado, que tenía una crisis de llanto, que no quería vivir más, ese chico tenía 23 años. Y más que decirle, no, tenés una vida por delante, y todo eso, nosotros no estamos capacitados para decirle, para levantarles el ánimo o darle las herramientas, digo yo. Sí, pero yo creo que vos desde el lugar que tenés experiencias que ninguna otra de las personas acá presentes tenemos, ¿no? Y eso, si bien no está, no tiene un título que lo respalde, más que el título, bueno, de tus estudios para poder pertenecer a la policía, son cuestiones que después, estudiando sobre este tipo de cosas, vas a poder resignificar esas experiencias y vas a poder, mucho mejor que ninguno de nosotros, e incluso poder darnos a nosotros herramientas para poder hacer con esto. ¿Se entiende? Claro, uno desde, yo digo desde mi ignorancia, ¿no? Yo intento persuadir la situación, que la persona se sienta más contenida, más calmada, que tenga otra mirada. Pero distinto sería así lo aborda usted, ¿me entiende? Que ya es licenciado. Sí, a ver, y ahí es importante un tema que tiene que ver con el suponerle a los demás un saber, ¿sí? Porque, digo, es importante ahí, digo, por un lado vos estás relatando esta situación
puede ser que yo en ese lugar haya dicho algo parecido a lo que dijiste vos o algo distinto, pero lo importante es que la persona que estuvo ahí y estuvo en esa situación fuiste vos. Entonces, son cuestiones que en el hacer también vas a ir pudiendo mejorar y vas a ir pudiendo adquirir más herramientas. Por eso, insisto con esto que decía al principio, es importante dedicarle tiempos y espacios a pensar sobre esta problemática, justamente Sí, para tener cada vez mejores herramientas y pensar sobre esto. así me pasa con todo también. Me he encontrado con chicos con TEA, pacientes esquizofrénicos que tuvimos que cuidar en las guardias del hospital porque tenían consigna. Uno va puliendo y va sabiendo más o menos cómo es que se tiene que ir desarrollando. Pero por ahí es como que no sé si es la falta de tacto o no, y por ahí siento que a veces yo le digo una cosa y por ahí la persona espera otra y digo, uy, Mira, porque hay eso que estar también en ese momento, o sea, más allá de lo que yo le diga, hay que ver qué es lo que piensa la otra persona, ¿no? totalmente. Yo creo que estamos a 4 minutos más o menos de terminar, pero me parece importante, digo, si se recibe un llamado, ¿no? De auxilio, de ayuda, de una persona u otra, ya sabemos que esa persona, ¿sí? Está haciendo un pedido, ¿sí? Y es muy importante, en principio, acudir a ese pedido, ¿sí? El solo Y hecho de... eso que dicen que la persona que dice me voy a matar, no se mata, es mentira, porque yo lo he comprobado Totalmente. laboralmente, he visto mucha gente que se ha quitado la vida. Es que sí, es muy importante, digo, cuando hay un Y llamado, es muy importante acudir a ese llamado, escucharlo, alojarlo, hacerle saber a esa persona que ocupa un lugar en este mundo, digamos, y que no es indistinta que esté bien, que esté sufriendo o que no, digo, que su felicidad o su sufrimiento está ligado a lo que le pasa, a su entorno, ¿sí? Entonces, digo, todas estas cosas hacen al registro y tiene que ver con esto que decía Meli, ¿sí? Si estamos en una sociedad cada vez más individualizada, donde sí. capaz nuestra presencia es más virtual, es más desde las redes digitales, es más invisible, ¿sí? Podemos, esto es una hipótesis, ¿sí? Esto hay que indagar un poquito más sobre esta idea, ¿no? Pero Sí. es de esperar, ¿sí? Que estas soledades que se crean en este mundo actual nos lleven también a pensar que no ocupamos ningún lugar en el deseo del otro, ¿no? Entonces por eso es importante estar, acudir al llamado. Hay veces que la gente se retira más silenciosamente de la escena, ¿sí? Esos casos también son importantísimos atenderlos, porque son también los casos donde más recurre el suicidio, por ejemplo, en los pasajes al acto, cuando la persona se retira de la escena completamente. Entonces, cuando es ruidosa la cosa, a veces, digo, cuando aparecen las pastillas, los cortes, a veces ese llamado sonoro es más fácil de escucharlo y de atenderlo, pero a veces la persona se retira silenciosamente del mundo, ¿sí? Entonces, esos casos también hay que tenerlos presentes. Bueno, esto es capaz introduciendo algo que es otros 4 libros Sí. en 2 No, oraciones, pero igual está bueno y es interesante, va, a mí por lo sí. menos me interesa un montón. Sí, sí, se nota y me parece importante que puedas profundizar en esto. Después, si querés, le puedo pasar a Meli material para que te pase y puedas seguir leyendo sobre el tema. Sí, porque es muy importante. Sí, sí. Además, es como yo le decía, como que yo lo veo laboralmente, la tasa es cada vez más. También es eh, que, digamos, lo que es el Estado, ¿no? El Estado no está tan presente para esa gente. Vas a sacar un turno con el psicólogo en el hospital y te dan de acá 3 meses. Y la mente, lamentablemente, es el peor enemigo que tiene el ser humano y no puede esperar 3 meses. En esos 3 meses pueden pasar muchas cosas. Sí, A mí me pasa a diario. Yo trabajo las 24 horas en una comisaría, salgo en el patrullero y encuentro gente de todo tipo y sí. nada, cada cual con sus problemáticas, ¿no? Obviamente, y hay veces que no sé cómo abordarlo. Es que quien trabaja en la calle es quien más contacto con el desborde social tiene. Este, Te y, encontrás con gente que es muy amable, mm, gente que está acelerada, que te trata mal, gente de todo tipo. Pero también encontrás mucha gente con mucha problemática pidiendo auxilio ujú. y, y queriendo salir un poco de lo que es la sociedad, ¿no? Bien, esto.
queda la problemática abierta. ¿Sí? Me parece que está bueno poder retomar esto, poder repensarlo y poder pensar modalidades de intervención. ¿Sí? En eso también está el sistema de salud que está desbordado, es lo que decía al principio. ¿Sí? Intuitivamente intenta generar cosas más grupales, más colectivas. Acá, en este espacio, en esta carrera, se tratan de formar herramientas para eso. Justamente ante la dificultad de acceder a un turno, a un tratamiento individual, ¿no? Entonces, tratar de generar cierta salud colectiva en la comunidad, ciertas redes de cuidado, ¿no? Redes reales, redes humanas, no redes virtuales. ¿No? Bueno, es un desafío. Mm, Bueno, sí, me tengo bueno, que ir. sí, nos vamos. Bueno, Muchas gracias, campeón. Muchas gracias, Pablo. bueno, muchas gracias a ustedes. El productor si la clase podría ser virtual, salió. Espectacular. Todas las cosas que veníamos pensando en hacer en algún momento surgieron. Así que me alegro, eso es porque estamos presentes y atentos a esto, ¿no? Estas necesidades también que vamos tomando nosotros como profes, y ustedes también, que van surgiendo, estamos ahí, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Si alguien quiere decir algo más para cerrar, o también queréis decir algo. Sí, no, yo para cerrar y escuchándolo, me pareció muy importante que Santiago plantea desde su formación de licenciado, de psicólogo, porque a mí me preocupaba ayer en la charla la necesidad de trabajar interdisciplinariamente. Como técnico en tiempo libre, era un desafío que estaban planteando algunos alumnos y alumnas, muy fuerte el poder responder o intervenir en problemáticas tan fuertes como el suicidio. Pero bueno, la historia es que Santiago está formado también en la psicología, entonces así también, está muy bueno eso. Y lo otro es que este instituto puede empezar, como Pablo planteó, puede empezar este año, pero siempre creemos que es el segundo año, que están preparados para las prácticas ya directas y en situaciones problemáticas para cualquier tecnicatura. Hablamos de enfermería, ir al hospital, recién es el segundo año que van, y después a full en tercero. Pero primero, con Filomena estamos trabajando para que los sábados ustedes tengan práctica este año con patios abiertos. En patios abiertos tienen chicos 15 más o menos con muchas problemáticas. Así que hay mucho para trabajar ahí. En ese proyecto nosotros queremos trabajar también con gastronomía para darles un almuerzo preparado por los de primer año. Simulando un restaurante, simulando que ellos vivan no solo un comedor escolar, sino mantel, cubiertos, platos. Un plato con nombre, con productos, hablamos de nutrición, bueno, esa es un poco la idea. Y previo a esa experiencia de almorzar, una recreación, una propuesta, una charla, un charlar con el grupo, y ahí van a empezar a poder practicar y foguearse, porque no sé, Santiago y Melissa van a poder decírmelo más, pero no debe ser fácil. Lo hablaron ustedes, cuando me decían imposible a lo mejor ser alumno, porque los juegos yo le escapo. Cuando proponen en reuniones para romper el hielo, yo tengo que ir al baño justo. Y entonces me cuesta mucho. Yo sé que hay gente que cuesta mucho y que es muy sano hacerlo y lograr romper eso, pero bueno, ahí estamos peleándola. Yo lo que sí les propongo también un desafío, me salió ahora,
al alumnado y a las profes que nos convoquen al instituto, a los grupos. Ya el otro día me hicieron sacar la lengua en una foto. Bueno, de a poco van a empezar a lograr un cambio en mí. Pero bueno, todo eso. Y también tenemos al director del hospital como profesor acá de prácticas de enfermería, así que hay posibilidades de hacer muchas cosas en el hospital de Villa Gesell. Así que bueno, me súper interesó todo y para cerrar, te agradezco, Santiago, todo este Gracias, tiempo Damián. que nos dedicaste. ¿Puedo decir algo antes de irme para cerrar? Sí, Cortito. Porque me hizo acordar esto que decías, Damián, cuando yo empecé a cursar el Instituto de Recreación y tenía que hablar enfrente de un grupo o jugar, sentía una taquicardia, se me salía el corazón por la boca, era terrible. Esto ya hace 15 años o más. Eh, y sobre el tema de jugar, eh, por eso tenemos, así como están esas frases de cabecera, ¿no? Está como el juego hay que matarlo antes de que se muera y esas frases que suelen circular en la recreación. Hay una frase que para mí es muy importante y esta tiene un sentido muy profundo y por eso me parece que está buena cerrar con esto y cierra con algo que dije y que dejé colgado, que es que el juego es un fin en sí mismo. Y acá me gustaría citarla a Graciela Jaynes cuando ella se pelea con las personas que tratan de darle un sentido instrumental al juego, ¿no? Que el juego es una terapia, que el juego es la estimulación psicomotriz, que el juego es... lo que dice Jaynes es que pensar al juego de forma instrumental le roba su auténtico sentido ontológico. Y su sentido ontológico, ¿sí? El sentido del juego, según Jaynes, es que jugando nos relacionamos. ¿Sí? Nos relacionamos con el más allá, con el más acá, nos relacionamos con la vida, nos relacionamos con la muerte, nos relacionamos con nosotros mismos y nos relacionamos con los otros. Así que bueno, esto, me parece que es importante darle un poco de contenido a esta frase de por qué el juego es un fin en sí mismo. ¿Sí? Entonces, ya el hecho de poder lograr jugar, con eso podemos decir que estamos hechos en los diferentes espacios donde juguemos, con más o menos problemáticas, ¿no? Así que bueno, gracias por la invitación.